Sea bienvenido, bienvenida a nuestro momento aquí con la Virgen María, Madre de todos los cristianos. Hoy vamos a ofrecerle la flor del día 6 de mayo, Madre Inmaculada. Alégrate, la llena de gracia, el Señor está contigo. Gracia plena es María. Siempre estuvo llena de la gracia, por lo que no tiene mancha de pecado. Nunca se halló privado de la gracia sobrenatural y santificante de Dios, pues ella sería el vaso puro que llevaría al mismo Dios. Así se presentó en Lourdes como la Inmaculada Concepción, título que por dogma la misma Iglesia le ha habido reconocido. La reflexión de Domingo Sabio nos habla así: mis amigos serán Jesús y María. Un niño de 12 años tuvo como amigos Jesús y María. ¿Y vos? ¿Quién es tus amigos en este tiempo, en tu vida? Juntos vamos a hacer la oración. Oh María, gracia plena, permítenos que nos alegremos contigo, ya que el Señor te eligió y nos regaló tu corazón, para que pongamos en él nuestro corazón como ofrenda al Dios eterno. Amén. Vamos juntos a rezar nuestra decena. Estamos unidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son tus intenciones para esta decena, para esta flor dedicada a la Virgen María en este día 6 de mayo? Por estas intenciones y por las mías, vamos juntos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Y ahora, para terminar nuestro día, vamos a decir la florecilla para este día. ¿Cómo debo guardar la pureza de pensamientos y obras? Que el Espíritu Santo le ayude a tener esta pureza en tus pensamientos y en tus obras, en tus actitudes del día a día. Estuvimos y siempre estaremos unidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.